Se busca especificar cuál es la organización del poder político en base al órgano predominante en esa configuración del poder, o sea, quién es el que tiene el centro de las responsabilidades y la legitimidad de lo que se hace, eh, tomando las más importantes decisiones de un país, es que se habla de los sistemas de gobierno. Y en los dos grandes modelos clásicos son aquellos países donde el centro de la toma de decisiones es el parlamento, el sistema de gobierno parlamentario, y aquellos donde existe una instancia también de representación a la cual se llama Congreso, pero que el centro de la vida política más bien está en las decisiones del presidente. Esos casos son los del sistema presidencial. ¿Cuáles son las características más propias de cada uno de ellos? En el sistema parlamentario, que es, digamos, el sistema parlamentario puro es Inglaterra, el centro de legitimación del poder es el parlamento. El rey o reina lo es porque tiene la autorización del parlamento. Entonces, ellos, el rey, reina son lo que llaman jefe de Estado, son los que representan la imagen del país por encima de cualquier coyuntura. Para gobernar, para tomar las decisiones más importantes, está lo que le llaman ellos el primer ministro, que en realidad es el verdadero jefe de gobierno. ¿Quién lo designa? Pues también en un esquema parlamentario del Parlamento. Es más, el primer ministro o la primera ministra, porque ha habido primeras ministras, algunas muy importantes en Inglaterra y en Alemania y en otros países parlamentarios, el primer ministro es el jefe o la jefa de la bancada mayoritaria o de la alianza mayoritaria. Quien tiene más votos en el Parlamento coloca al jefe de gobierno o a la jefa de gobierno. En realidad, la idea de los ministros, se habla de ministros precisamente porque administran la confianza que les da el Parlamento para que puedan desarrollarse en las actividades específicas de su ministerio y no llegan a ser ministros hasta que el Congreso, hasta que el Parlamento les coloca el cargo. Pues se habla de allá de investidura, o sea, la ceremonia del reconocimiento de ellos es como quien le pone el traje para que pueda desempeñar el cargo. Y estos ministros, como son personas con la confianza del Congreso, del Parlamento, así como yo confío en alguien, puedo perder la confianza en esa persona y puedo cuestionarlo, una interpelación, o puedo incluso censurarlo a su casa. Ya no lo quiero más. Solamente por razones de calidad o de oportunidad. Me gusta, no me gusta, me parece que lo hace bien o no. Esas son prerrogativas del Parlamento. El sistema presidencial puro es distinto. Hay un Congreso, sí, y acá está la idea de los dos nombres. Videgain, un autor argentino, lo explicaba bien. ¿Cómo surge el Parlamento? Los reyes de aquella época en Europa se metían en, bueno, grandes hazañas de gasto económico, Ricardo Corazón de León en las cruzadas, otros a hacer otro tipo de enfrentamientos u obras, y claro, iban a pedir dinero, a conversar con los representantes de las asambleas de los diferentes sectores sociales organizados, básicamente para pedirle dinero. Entonces, la idea es de que cuando iba el rey, era el rey en parlamento. Después ese parlamento va tomando más fuerza y comienza a convertirse en el eje de la vida política. En cambio, en el caso de los países presidenciales, hay una figura importante que es jefe de Estado, representa a la nación, y jefe de gobierno, o sea, que toma la decisión más importante, que es el presidente o la presidenta del país. Entonces, ahí no hay dos figuras como en el Parlamento para representar la lógica gubernamental, hay una, que es la del presidente. Ahora, ¿hay un Congreso? Sí. ¿Por qué se le llama Congreso? Porque ahí no había reyes con quien encontrarse
sale la idea de los Estados Unidos, de donde se origina el esquema presidencial, y entonces habla de Congreso porque es la unión, la congregación de los representantes del pueblo. En estos esquemas, el presidente tiene una virtud, es elegido popularmente, eso le da muchísima más fuerza. Es elegido con el voto de cada uno de los ciudadanos, como pasa en los ciudadanos en el Perú, o elegido por colegios electorales que representan a los ciudadanos de las diferentes circunscripciones de cada país, como pasa en los Estados Unidos. Allí no hay ministros, hay secretarios y son personas de confianza del presidente que el presidente pone y quita cuando quiere. ¿Qué es lo que pasa después? Frente a estos dos grandes sistemas de gobierno, entonces vamos a encontrar que hay estados que usan fórmulas intermedias. El esquema más famoso probablemente es el francés. Francia y su semipresidencialismo. ¿Qué quiere decirse con esto? Se mantiene la estructura básica de un esquema parlamentario. Entonces hay un jefe de Estado, hay un jefe de gobierno, todos tienen una legitimidad en principio basada en el Parlamento, entonces los ministros administran confianza del Parlamento y si el Parlamento no los quiere, no los hace consigue nomás como ministros y si los deja de querer los saca. Pero hay algunas puntuales pero importantes diferencias introducidas en el esquema de francés, porque necesitaba una figura de gran autoridad ante la crisis que ellos vivían del paso de la Cuarta a la Quinta República, o sea, un momento histórico en Francia, y necesitaba una figura fuerte como De Gaulle, el general que salvó el honor francés en la guerra. Entonces De Gaulle dice, yo entro, pero entro con mis condiciones. En primer lugar, yo sí voy a ser un jefe de gobierno elegido por el pueblo. Mayor representatividad frente al Parlamento. Segundo, yo voy a así ser un presidente que toma decisiones sin necesidad de refrendo. Y aquí hay un tema que explicar, que surge en el contexto parlamentario y que ahora se da casi en todos los países. Buscar que quien es la figura máxima del poder no pueda tomar las decisiones como quiere cuando quiera. Entonces necesite de la habilitación, firma, refrendo de alguno de sus colaboradores para que esta decisión pueda tener plena autoridad. Entonces, pero De Gaulle, entonces se daba el lujo de poner condiciones y dijo, no, este tema yo los voy a decidir en Francia y no hay refrendo alguno. O sea, nadie firma, nadie controla lo que haga, lo cual también tiene otra repercusión. Si nadie firma ni nadie controla ahora, los que van a controlar son después las decisiones tomadas por el presidente que actuó sin refrendo. Y entonces el presidente, el jefe de gobierno francés, tiene la posibilidad de disolver, ellos tienen dos cámaras, a la Asamblea Nacional, que es una Cámara de Diputados, una Cámara más política, más joven. Como vemos, tiene la estructura de básicamente el parlamentarismo, pero se meten algunos elementos presidenciales, en la lógica precisamente de tener una figura más fuerte, con cierta independencia ante el Parlamento francés. Y este semipresidencialismo de alguna manera ha sido copiado por algunos países de Europa. En América Latina tenemos otra cosa, en lo que se ha hallado en llamar el presidencialismo latinoamericano. ¿Por qué? Nosotros, cuando vamos todos nuestros países a la independencia, entonces asumimos una fórmula presidencial. No queríamos reyes como imagen, o sea, el caso de Brasil. Entonces queríamos tener una persona elegida, designada por el pueblo, o que se le imponía al pueblo por un golpe de Estado, pues todo hay que decirlo. Y estos presidentes que tenemos en América Latina van a tener formalmente, si uno mira constitución contra constitución, más atribuciones que el presidente estadounidense, siendo ambos
jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces, ahora, frente a este presidente fuerte, cuyos ministros, se les llama ministros, que son más bien secretarios, no lo pueden controlar porque si toman decisiones en contra de él, como él es finalmente indirectamente quien los nombra, pues ministro muy contradictorio, ministro que se va. Entonces, pero ¿cuál es el otro rasgo, aparte de este presidente fuerte y casi sin control interno? En el sistema del presidencialismo latinoamericano, la existencia de congresos con muchas actividades y competencias de control traídas de un escenario parlamentario. Entonces, un congreso puede interpelar, o sea, cuestionar ministros, puede incluso censurar ministros, puede censurar a todo el gabinete de ministros, y acá hago un comentario al margen, la idea de gabinete, cabinet, surge de Inglaterra, donde el rey que se tenía era un rey, que habían traído, era un rey que no hablaba inglés, hablaba alemán, y obviamente se aburría soberanamente con todas las actividades, había aceptado el asunto porque, bueno, el rey de Inglaterra no le viene mal a nadie, y recibía a un pequeño número de líderes dentro del parlamento, que obviamente tendrían que saber alemán para poderle hablar con él y hacerle entender ciertas cosas. De ahí surge la idea de un grupo de parlamentarios que puedan estar aparte del resto del parlamento y que trabajen con el rey o con el presidente, y muchas veces para controlar al rey, como se hizo originalmente. De ahí sale la idea de gabinete. Bueno, en el presidencialismo latinoamericano, el presidente tiene muchísimo más competencia de poder, control muy débil interno, pero de repente le sale un Congreso completamente opuesto, y ahí es donde está la historia. El presidencialismo latinoamericano tiene dos situaciones problemáticas extremas. Cuando el presidente o presidenta gana con claridad y además gana la votación en el Congreso, bueno, la oposición es prácticamente la del control político. Yo hago notar que estás haciendo mal las cosas para que el día de mañana se den cuenta, o en la actualidad comience un desgaste si tú sigues haciendo esas cuestiones que yo considero indebidas. En cambio, si el presidente no tiene mayoría parlamentaria, bueno, le puede pasar cualquier cosa. Porque claro, el Congreso le va a censurar a sus ministros, le puede censurar al gabinete entero, puede bloquearle alternativas, y ahí podemos llegar a escenarios extremos, como se han vivido en algún país que varios conocemos, donde el presidente lo que hace es disuelve al Congreso, o donde lo que hace el Congreso es declarar la vacancia al presidente. Como podemos ver, esta idea de los sistemas de gobierno, esta distribución del gobierno, el poder en función al órgano predominante, nos lleva a muchos escenarios muy distintos. Algunos de ellos han sido exitosos en muchos países, y otros, como el caso del nuestro, no ha dejado de darnos más de alguna sorpresa desagradable. Pero ahí está, y mientras no se cambie, son la parte de las reglas de juego que tenemos que seguir. Ojalá les haya sido útil este comentario sobre un tema tan delicado.